Buenas tardes, profesora. Nosotros somos Eric Rodríguez, Oscar Díaz Gutiérrez, Diego Flores, Josué Villalpaldo, Adán Esquivel y su servidor Miguel Rodríguez. Y vamos esta vez a presentarles sobre los ejercicios DES. Por mi parte, le voy a presentar en este momento el ejercicio número 1. Entonces, vamos a tener que M va a estar compuesta por puros unos. Entonces, aquí en esta parte de acá, tenemos una entrada de 64 bits, los cuales los 64 son solamente 1. Entonces, al momento de entrar a la permutación inicial, nos va a quedar exactamente lo mismo, porque no tenemos ni un solo cero, por lo que no va a variar el resultado. Posterior a esto, vamos a tener que una llave de puros ceros, igual una entrada de puros ceros por parte de la llave. Bueno, entonces, por parte de aquí de la llave, como ya dije, 64 bits de entradas, todos ceros. Comenzamos con la permutación número 1. Igualmente, puros ceros, no nos afecta el resultado, tenemos igual una tablita llena de ceros. Ahora pasaremos a hacer CO y de 0. En ambos, igualmente, puros ceros, porque tenemos un vector de entrada de puros ceros. Hacemos el primer combinación de ambos. Igualmente nos va a quedar exactamente lo mismo, puros ceros, al no tener ni un solo uno, no vemos ninguna afectación dentro de C0, D0, C1, D1. Entonces, estos igualmente ya los tenemos, son puros ceros. Ahora pasaremos a hacer la primera llave, que es lo importante. Esta va a ser el XOR de C1 y D1, pero, reiterando, tenemos puros ceros. Entonces, nos va a quedar que la llave 1 es solamente ceros. Perfecto, entonces nosotros ya tenemos toda la parte de acá arriba. Toda esta parte de acá. Y la llave 1, como vimos, son puros ceros. Entonces tenemos que L0, R0, igual, son puros unos. Y ahora pasaremos a hacer estas dos operaciones. Obtendremos la F y posteriormente haremos un XOR con L0. Entonces, la F, al hacerla con R0 K1, nos va a quedar igualmente solamente puros unos. Y hacemos ahora el XOR con K1 y obtendremos que serán todos ceros con todos unos. Entonces, como XOR da 1 cuando son diferentes, entonces tendremos que nuestra salida para R1 serán puros unos. Mientras que L1 da igual, puros unos, porque R0 estaba compuesto por puros unos. Ahora, nosotros lo que nos interesa es la parte de las cajas. Entonces, por lo tanto, hasta ahora en el procedimiento llevamos toda la primera línea descrita, la segunda línea también descrita, hasta la parte de la E. Todo lo demás es lo que haremos ahora. Tenemos una entrada en R de 32 bits de puros unos. Al pasarla a E, vamos a tener 48 bits igualmente, puros unos. Ahora, por parte de la K, tenemos 48 bits, que son puros ceros, como recordaremos, tenemos que nuestra llave son puros ceros. Ahora, vamos a hacer un XOR de ambos. Era lo que explicaba anteriormente. Si todos son unos y la parte de abajo todos son ceros, vamos a tener un 1 porque XOR nos dice que cuando son diferentes, nos regresa un 1. Entonces, para entrar a las cajas, toda esta parte de aquí, todas las entradas van a ser absolutamente 1. Entonces, para esto vamos a pasar a las cajas. Como sabemos, tenemos que las filas van a ser 1 y 1, por lo tanto tendremos que buscar sobre la fila 3. Ahora, por la parte de la columna tendremos 4 unos, por lo tanto tendríamos un 15. Entonces, haremos aquí la intersección entre ambos. Sobre el 15 tenemos esta línea y sobre el 3 tenemos esta línea. Entonces, por lo tanto, el número que vamos a elegir será el 13. Veremos que este comportamiento se repite para todos, entonces siempre tomaremos los números que están en la esquina inferior derecha. 1 sería 13, como se ve en la caja 1. Después ese 2 sería 9, ese 3, 12, ese 4, 14, ese 5,
3, S6, 13, S7, 12 y S8 sería 11. Entonces, cada uno lo pasaremos a su valor en binario y posteriormente a hexadecimal. Una vez que ya tenemos los valores en hexadecimal, tendremos entonces el valor de P. En este caso, serían las salidas de este 8. Aquí las tenemos. Por lo tanto, nuestro ejercicio quedó resuelto. Ahora, para el segundo ejercicio tenemos el siguiente mensaje, que es 000. Así que para el DES, el input tiene que ser de 64 bits, así que son 64 ceros. Dice que la llave también son puros ceros, así que también es de 64 bits la llave de puros ceros. Ahora, entonces el mensaje va a entrar aquí, el input. Entonces va a ser igualmente la permutación, la permutación inicial, y como que no hay ningún 1, van a quedar puros ceros. Entonces, a la hora de dividirse aquí en L0 y en R0, van a quedar 32 ceros del lado izquierdo y 32 ceros del lado derecho. Ahora, para llegar a las partes de las cajas S, vamos a necesitar R0 y también K1. Entonces, para antes de llegar a la función que hace este cálculo de las cajas S, vamos a requerir calcular la llave K1. Para calcular K1, aquí vamos a poner la llave, las de 64 bits, que son puros ceros. Entonces va a entrar a la caja de permutación, permuta choice 1, que lo que va a sacar de salida son 52 bits de ceros y los va a dividir en dos, en C0 y en D0. Entonces aquí va a aplicar el corrimiento a la izquierda, el cual no va a afectar el valor porque sigue siendo puros ceros, y al final va a obtener de salida C1 y D1. ¿Cuáles estos dos van a entrar a la caja de permutación, permuta 8 y 2, el cual va a reducir a 48 bits, y la salida de este va a ser nuestra K1, que nos va a permitir calcular las salidas de las cajas S dentro de la función. Recordando, aquí tenemos nuestra R, que es de 32 bits, que eran puros ceros, y aquí tenemos la K que acabamos de generar, que también recordamos que son puros ceros, de 48 bits, ese de 32 bits. Entonces, de R va a pasar a la caja de expansión, y como que son nuevamente puros ceros, me va a regresar ahora una salida de 48 bits, que nuevamente son puros ceros. Ahora aquí vamos a aplicar un XOR entre la salida de este y la llave. El resultado, al ser un XOR, va a ser puros ceros, porque recordamos que el XOR es 1 cuando son diferentes los valores que se están haciendo la operación. Ahora, aquí en las entradas de las cajas S vamos a tener puros ceros en todas, de S1 a S8. Para calcular S1, S2 hasta S8, vamos a necesitar utilizar las cajas de permutación, el cual para las filas y las columnas en este caso y en todos los casos en S1 va a ser, la fila va a ser 0, 0, que es un 0, y la columna va a ser 0, 0, 0, 0, que igualmente es un 0. Entonces vamos a ubicar la intersección entre la fila y la columna. Ok, entonces aquí ya en las cajas S vamos a ubicar la intersección entre 0, entre la columna 0 y la fila 0. En este caso es 14. Recordando que las entradas son las mismas para S1, S2 hasta S8. Entonces aquí también vamos a tener 0, 0. Entonces aquí vamos a tener S15, la intersección 10, 7, 2, 12, 4 y 13. Entonces, esas son las salidas que va a sacar las cajas S. En el lado izquierdo lo tenemos ya ordenado, es el 14, 15, 10, 7, 2, 12, 4, 13. Entonces, en binario, perdón, es 1, 1, 1, 0, y que a su vez en hexadecimal es una E. Para la 15 en hexadecimal es una F, y así se va a 7, 12, 4D, para que al final nuestra salida sea esta, EF a 7, 12. Hola, yo voy a explicar el ejercicio 3. El ejercicio 3 es un ejemplo didáctico de dos partes del proceso que hay en el DES, que corresponderían a la permutación inicial y a la permutación inversa. Como podemos ver aquí, estas permutaciones ya están dadas. Se basan en la posición de los bits.
vamos al ejercicio. Y lo primero que hacemos es buscar el número 1 en la mezcla que nos dan. Aquí está el 1. Y podemos ver que está en la casilla 1, 2. Esta es la casilla número 2. Por lo tanto, en la mezcla resultante anotamos la posición. Aquí está. Ahora buscamos en la mezcla que nos dan el número 2 y vemos que está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, anotamos en la nueva mezcla el número 10 en la posición 2. Luego vamos a buscar el número 3. El número 3 está en la 11 y 12. Y en la posición, en la casilla de la nueva mezcla, en la casilla 3, ponemos el 12. Ay, no, ya. No, sí, el 12. Pensé que ya se me había ido la onda. Pero el 12 porque el 3 aquí está en la posición 12. Y aquí va el 12. Luego buscamos el número 4. 1, 2, 3, 4. Y el 4 está en la casilla número 4. Por lo tanto, se permanece en su lugar en la mezcla resultante. Luego buscamos el número 5. El número 5 está aquí. Y está en la casilla, estas son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Por lo tanto, en la casilla 5 de la mezcla resultante anotamos el 14. Y así sucesivamente. Como podemos observar, en algunos casos, en la mezcla dada, los números permanecen en su misma posición de la mezcla resultante, de la mezcla inversa. Esto se debe a que pues están en la casilla que les corresponde en la inversa. Por ejemplo, tenemos que otro número permanece en su lugar. Por ejemplo, el 15. Aquí buscamos son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15, por azares del destino, está en la posición 15, en la casilla 15. Por lo tanto, en la mezcla inversa, permanece ahí también, en la posición 15, el 15. Y así vamos haciendo uno por uno. Este proceso es el ejemplo didáctico de la permutación en el DES. Para el ejercicio 4 vamos a tener dos cadenas que entran directamente en este segmento de la función. Esto pues fue convertirlos a hexadecimal y después a binario. Y aquí en el documento ya marqué el segmento que va a entrar a la caja 3, que son estas de aquí. De la primera cadena, always, entra este segmento que nos va a dar coordenadas para las cajas. Ahora, de always es la coordenada 3 y la 8. Entonces nos lleva a este 4. Y luego para within son la 3
y la 2, que nos va a dar un 13, que son estos valores que tenemos aquí. Si les hacemos una XOR, bueno, nos resulta en esto, que es un hexadecimal de 9. Después, para el inciso B, nuevamente agarramos estos segmentos de always y within. Bueno, ahora les aplicamos una XOR a esos dos elementos y nos da aquí. La XOR del segmento de X1 y X2 que entra a la caja 3 es este de aquí. Y sus coordenadas nos dan 1 y 10, lo que nos lleva a este 5. Y ese es el resultado que aparece aquí. Por lo que al ser diferentes, podemos ver que las cajas S no son lineales. En el ejercicio 5 tenemos la llave academic. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya teniendo nuestra llave aquí, la vamos a convertir a binario como lo mostramos en esta parte. Ya que tenemos toda nuestra llave, vamos a notar que son 56 dígitos. Estos 56 dígitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a meter en la tabla para al final obtener esto. Ya con esta tabla vamos a obtener C0 y D0, como lo tenemos marcado. Aquí tenemos una división, C0 para el lado izquierdo y D0 para el lado derecho. Nos metemos C0, D0 y la tabla de permutación. Entonces, lo que nosotros queremos obtener es C3 y D3, porque la K es K3. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es obtener C3 y D3 de acuerdo a la tabla que tenemos aquí. Como vemos en la tabla de nuestro costado, vemos que para 1 es 1, para 2 es 1 y para 3 es 2. Esto va a ser igual a 4. Entonces, lo que tenemos que recorrer al final son 4. Entonces, si vemos aquí, C0 en la posición 4 es 1, pero nosotros vamos a iniciar desde la 5, que sería aquí en 0, y este también sería en 0. Entonces, ya que hacemos todo el corrimiento, nos va a quedar C3 y D3 de esta forma. Y ya como ya tuvimos C3 y D3, vemos que ya simplemente lo vamos a cambiar a nuestra tabla que está aquí. Vemos que, por ejemplo, que para la posición 1 vale 0, igual que aquí en la posición 1 va a valer 0. Y ya simplemente vamos a tener los datos acomodados. Le hacemos una tabla de permutación como lo hicimos en el ejercicio y ya simplemente nos va a quedar la K correspondiente, que en este caso es K3, que va a ser 97 B, B2, FA, 4F. Y al final este va a ser el resultado de obtenerlo. Y básicamente ese fue nuestro ejercicio. Bueno, el ejercicio 6 nos pide que obtengamos el K12 utilizando el Key Academic. Como vimos en el ejercicio 5, tenemos que realizar las siguientes operaciones. La Key, en este caso, después de haber obtenido cada uno de los binarios de cada letra que sea el Key, obtenemos entonces aquí 64 y esta parte iría en donde dice Key en nuestro mapa. Y a estos 64 bits les vamos a realizar la primera permutación, que está representada por nuestra tabla que vemos aquí a la izquierda. Entonces, en este caso vemos que obtenemos 56 bits de salida y estos bits se separan en C0 y D0, 28 del lado izquierdo y 28 del lado derecho. Y están representados en nuestra tabla, en esta parte, en esta división. Después de haber obtenido C0 y D0, entonces en nuestro caso buscamos el K12, entonces nos vamos a ir hasta por acá y vamos a realizar cierta cantidad de corrimientos a la izquierda de cada uno del C0 y el D0. Como podemos ver, vas desde el 1 hasta el número 12, que es el que nos corresponde, y la sumatoria de todos estos números nos da la cantidad de 21. Por lo tanto, realizamos un corrimiento a la izquierda de 21. Del lado izquierdo, por lo tanto, vemos cómo queda C0 con sus 56 números, sus 56 dígitos. Y al realizar el corrimiento de C0 y D0, obtenemos el siguiente número binario. Y el D12 y el C12, que le corresponde a cada uno, después realizar el corrimiento de 21. Una vez realizadas estos corrimientos, obtenemos entonces, como vemos, C12 y D12. Y entonces ambos los utilizamos para realizar la permutación
de número 2, que está representada por la tabla que vemos aquí. Y en nuestro lado izquierdo vemos que estos números se encuentran en estas filas. Y buscamos en C12 y D12 que le corresponde, por ejemplo, 14 se encuentra aquí y se pone de este lado. El 17 se encuentra aquí y se pone de este lado. Y así sucesivamente hasta llegar al último binario que encontramos acá, que es el 32, que en este caso corresponde al número 1, que es el que tiene de este lado. Y su número hexadecimal se encuentra de este lado. Así, entonces, a la salida de la permutación, como habíamos mencionado, obtuvimos los números hexadecimales. El número que en este caso obtuvimos para la K2 es F0, C9, BC, D6, 17, 3, B.